unos días estaba leyendo un artículo que hay una generación que va desapareciendo, y esto me hizo pensar, me hizo reflexionar y preguntarme por qué pasan ciertas cosas y que por ahí no las entendemos. Y si las entendemos, a veces las obviamos o las dejamos pasar. Hay una generación que poco a poco va desapareciendo. Algunos de nosotros estamos incluidos dentro de esa generación. Es la generación que algunos le llaman la generación de hierro. No es que eran de hierro, pero es la generación de hierro. Ahora hay una generación de cristal que no lo voy a tocar hoy. Pero esta generación de hierro poco a poco va desapareciendo. Le llaman la generación de hierro porque han enfrentado cosas muy fuertes. Algunos vinieron al valle de Europa, de Italia, de España, de otros lugares. Algunos huyendo de la guerra, del hambre. Dejaron todo, viajaban en barcos hacia una tierra desconocida, Argentina. Y muchos de ellos llegaron al valle. Encontraron una tierra dura, porque no es como es hoy el valle, no era así, era monte. Algunos de esas personas fueron nuestros abuelos italianos, españoles, y llegaron aquí y encontraron campo bruto, campos llenos de espinas, de algarrobo, de arena, que lo bañaba un río llamado Limay, o el río Neuquén, o el río Negro. Y estos hombres y estas mujeres dejaron todo por venir a un lugar desconocido. Años después, como en el caso de mi papá, vinieron de Chile buscando un bienestar. Mi papá se vino caminando, toda una historia. Y así mucha gente llegó al valle del Río Negro y Neuquén buscando algo para su vida y su familia. Estas personas transformaron un montón de tierra en un valle de manzanas, de peras, de uva. Y no les fue fácil. Esta generación es la generación de las manos encalladas, de los pantalones rotos y con parches, porque no había plata. Ya casi no queda nadie de esa generación esforzada y valiente, quedan muy pocos. Algunos somos descendientes de esa generación, nos inculcaron el trabajo, el esfuerzo, la transpiración. Algunos de estos que vinieron de Italia, de España, de Europa, algunos no sabían ni leer. Pero llegaron a una tierra y la transformaron. Hoy nosotros disfrutamos de muchas cosas que ellos hicieron, que a veces pasamos por el lado y no nos enteramos que hay un canal que se hizo a pala, porque no habían las máquinas. Pasamos al lado de algún viñedo y están las hermosas uvas o las manzanas, pero ese era un campo bruto que tuvieron que trabajar con la pala, con el picador, traer el agua, el esfuerzo, el trabajo. Esa generación esforzada y valiente es la generación de hierro, que poco a poco va desapareciendo y va habiendo una nueva generación. Era la generación de darse la mano y hacer un acuerdo. No habían papeles. Le daba la mano y ese era todo el documento. La generación de darse la mano, de tomarse una copa de vino después de una jornada de trabajo muy dura.
esa generación se está yendo. Gran parte de ella ya se fue. Una generación extinguida. Una generación que muchos de ellos no conocieron al Dios que nosotros conocemos. Muchos de esos hombres y esas mujeres, lamentablemente, no tuvieron la vida eterna como la tenemos nosotros. Una generación que se extingue. Como te decía, la generación de las manos con callo. De tanto trabajar, esforzarse para llevar un poco de prosperidad a la casa. Y sus casas, muchas de ellas eran de adobes, con techos de paja. ¿A dónde quiere llegar, pastor, con el mensaje? Ahora vamos a ver. Entonces, después de mirar este panorama y de leer este artículo, yo me preguntaba, ¿qué los movió a dejar todo por ir tras un sueño? Está bien, me puede decir, huyeron de la guerra, venían con hambre. ¿Qué movió a esa generación? Pasar días, meses en un barco para llegar a una tierra que no conocían. ¿Qué los movió? Quizás fue la pasión o el hambre. Lo que haya sido, los impulsó a ser personas que marcaron la historia. Algunas de nuestras calles llevan el nombre de esa generación. Hombres que marcaron mucho. Hombres que marcaron generación. Entonces, ¿qué los movió a trasladarse tantos kilómetros para venir a este lugar? ¿Qué los movió? Quiero que busques Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Quise hacer toda una introducción para llegar a un tema que es sumamente importante. Pero también reflexionar cómo hay personas, nuestros seres queridos, que hoy no están, pero que marcaron la historia. Filipenses 2 del 6 en adelante. Aunque era Dios, hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tanto Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble todas rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La misma pregunta, ¿qué movió a estos hombres y mujeres que venían de Europa aquí? ¿Qué movió a Dios dejar su gloria para venir aquí? ¿Qué movió al Señor Jesús despojarse de su divinidad y ser simplemente un ser mortal, de carne y hueso? Renunció a sus privilegios, tomó la posición de un esclavo cuando él era el rey. ¿Qué lo movió? ¿Por qué lo hizo? Mientras estuvo en esta condición de hombre, como recién leíamos, vivió sujeto a tentaciones.
pero también vivió una vida de obediencia a Dios y terminó su historia como si fuera un criminal clavado en la cruz. Yo me pregunto, ¿qué movió a Jesús? Si él sabía lo que tenía que pasar. ¿No es injusto esto? Que el más puro de los seres haya terminado como un criminal. ¿No es injusto? ¿Acaso alguna vez no te preguntaste por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Si mirás tu vida para atrás, seguro que vas a ver que hay un camino regado de momentos duros y difíciles. Muchas de nuestras vidas tienen un camino que está regado de momentos difíciles, duros, tristes, por supuesto también de alegría. Ahora, ¿por qué nos pasan estas cosas? Estoy tocando un montón de puntos que después los voy a unir a todos y te vas a dar cuenta por qué. Para hacer una buena espada templada, tienes que pasar por el fuego de la prueba. Eso lo dice la palabra. Un acero, un hierro templado no se rompe fácilmente. Un hierro común se dobla, pero un hierro templado en aceite, en el fuego, es un hierro que resiste mucho. Una espada, como la que usaban los guerreros en la antigüedad, era templada y no se rompían fácilmente. Porque las pruebas, las dificultades son las que te hacen más fuerte. Y no te doblas ni te rompes fácilmente. Las pruebas, las dificultades son las que te hacen más fuerte. Son el gimnasio donde tu vida espiritual tiene que crecer. Ahora, voy a hacer un paréntesis. No siempre es así. No siempre las pruebas te van a hacer más fuerte. ¿Por qué? Porque hay veces que me vivo quejando de que ¿por qué me pasa esto a mí? Yo te digo, ¿y por qué no? En muchas de nuestras pruebas y dificultades Dios trabaja para hacerte mejor, más fuerte. Entonces estás pasando por la fragua y Dios te va templando. Ahora, ese trayecto va a ser toda tu vida, desde el día que conociste al Señor Jesús hasta el último día que camines aquí. Siempre Dios va a querer que seas mejor templado, más firme, más fuerte, más poderoso. Porque si no te rompes fácilmente, viene una prueba y lo primero que hago, caigo en depresión. Pero cuando estés pasando una dificultad, aferrate a Dios, porque Dios está en el negocio, porque Dios quiere que tú seas más fuerte. Y si tú pasas la prueba con Dios, vas a ver que cuando salís de esa, salís en victoria. Y cuando viene otra, te vas a decir, yo salí de esta porque Dios me sacó, también me va a sacar de esta. Entonces te vas haciendo más fuerte y ya no te rompes fácilmente. No te doblas fácilmente porque estás templado. Hoy quiero traerte una palabra de parte de Dios que tiene que fortalecer tu vida espiritual. Por eso los otros días, charlando, me di cuenta de la importancia que es tener un día para leer la Biblia. Porque a veces estamos en casa y por ahí no tenemos el tiempo, tenemos otras ocupaciones, pero si me preocupo, vamos a leer la Biblia.
¿Por qué? Porque tienes que conocer lo que hay dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo 91. Dice, yo lo conozco. Bien, vamos, busca el Salmo 91. Acuérdate que venimos hablando de que Dios nos templa en medio de la prueba. Nos pasa por el fuego. Versículos 9 y 10. Si haces al Señor tu refugio, al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Hola, cuando estoy pasando dificultades, acá tenés una herramienta. Pero lo primero que dice, que tienes que hacer al Señor tu refugio, tu resguardo. Él cuida de ti. Si yo no conozco la palabra, si yo no conozco la Biblia, voy a andar a tientas. Pero cuando conocen, aunque sea el Salmo 91, dice, el Señor es mi pastor, Salmo 23. Y Él me dará. Salmo 1:3. ¿Qué pasa con aquellos que hacen al Altísimo su refugio? Dice, serás como un árbol plantado a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Te das cuenta que la prosperidad no tiene que ver con tu esfuerzo, aunque tienes que trabajar? Sino que la bendición de Dios es la que te enriquece. Pero hay como normas que tenemos que tener claro. Primero, necesito a Dios como nuestro refugio, para que ninguna plaga llegue a mi casa. Necesito a Dios estar plantado en su presencia. Este es muy simbólico, esto del río, porque allí también habla acerca del Espíritu, para que puedas prosperar. Deuteronomio 28, búscalo. Versículo 2, después vamos a leer el 6 y también el 8. Dice, ¿lo encontraste? Sí, muy bien. Y si no, escucha. Si obedeces al Señor tu Dios. Aquí hay una cláusula. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Si obedeces. Versículo 6. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El 8. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Todas estas son promesas y son tuyas. ¿Lo sabías? ¿Sabías que estas son promesas tuyas? Y a veces, por desconocimiento, no somos los bendecidos que tenemos que hacer. Pero hay cláusulas. Debo ser al Señor mi refugio. Tengo que morar donde Él está. Obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que recibas bendición. La Biblia está llena de promesas y todas son herencias nuestras. Son promesas que tienen condicionamiento y ahí no nos gusta mucho. Me gustan las bendiciones, pero no me gustan las condiciones. A nosotros nos gusta mucho que Dios nos bendiga, pero cuando hay condición, ya no me está gustando tanto. La Biblia está llena de promesas y todas tienen condiciones. Si obedeces, si haces, mira. Si obedeces al Señor tu Dios,
No importa quién fue tu antepasado, por eso enlazamos lo que estaba hablando al principio. A lo mejor tu antepasado no conoció la palabra, no sabía leer. No importa tus antepasados, cuando llegaste a Cristo, eres una nueva criatura. Y ahora no tienes una herencia de maldición, sino que tienes una herencia de bendición. Dejas la condición de criatura de Dios y te transformas en un hijo, en una hija de Dios. Y ahora Él es tu Padre. Aquellos que somos padres, que hemos tenido la bendición de ser padres, damos todo por nuestros hijos. Y a veces nos hacen quedar pelados, pero no importa. Damos todo, ¿por qué? Porque los amamos. Ahora, si eso lo trasladamos a Dios, Él da todo. No sé si lo dejaremos pelado al Señor, pero que alguna vez se debe romper la cabecita diciendo, este tipo, no me hace caso. Entonces, cuando llegas a Jesús, ya no estás más sola, ya estás más solo. Ahora tienes Padre, tienes herencia. Entonces Dios pasa a ser tu dueño. ¿Sabías? Saber que tu propia vida no te pertenece. A veces decimos mi vida, pero si la compró Cristo, ¿de quién es? Pero la manejo como se me antoja. Pero no es. Él la compró. ¿Entiendes? Cuando nosotros relacionamos a Dios como nuestro Padre, Él te va a llenar de bendiciones si obedeces. La generación de cristal, la de ahora, lamentablemente, los hijos pequeños, chiquititos así manejan la casa. Antes el viejo te pegaba una mirada y nosotros nos metíamos abajo de la mesa. Ahora hay una cosita así y maneja la casa, maneja los padres, los abuelos, los tíos. Es la generación de cristal, que no los toque porque pobrecito el nene. Después terrible delincuente sale. Yo todavía me acuerdo la varilla de tamarisco por acá, de mi mamá. Y todavía está el tamarisco ese en el terreno de mi mamá. Pero sabes, aprendíamos. Pero hoy, una cosita así maneja la casa. Se trastocaron los valores. Pasan los hogares cristianos y los no cristianos, Y entonces eso lo relacionamos después, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Dios nos corrige y decimos, no, Dios es malo. Dios no me dio lo que yo le pedí y hago hasta pucherito porque no me contestó. No, querida, no, querido. Dios, es tu papá, sí, pero a veces no te da, ¿sabes por qué? Porque no te conviene. No estás preparada, no estás preparado. Espera el tiempo. Cuando tenemos Padre, como nuestro Dios, y lo reconocemos, no podemos vivir como huérfanos, como si no tuviéramos papá. Dios es un Dios de prosperidad integral. Muchas de las cosas que no disfruto no es culpa de Dios, es culpa mía. Muchas de las cosas que no tengo no es culpa de Dios, es mía. Es nuestra. Por no vivir al amparo del Todopoderoso, soy desobediente, soy mañoso, no me gusta que me corrija Dios, tomo decisiones sin consultarlo, no tengo comunión con Él, vivo tan apurado que lo más importante está en el último lugar y lo más importante siempre será Dios.
Para los hijos de Dios lo más importante es Dios. Entonces, cuando Dios no nos contesta nuestras oraciones, nos quejamos. Pero si ni le consultamos, nos metemos en deuda, sacamos un crédito y resulta que después te quedaste sin laburo. Y vamos a Dios y le decimos, Señor, y Dios debe decir, pero ¿cuándo me consultaste? ¿Cuándo tomaste decisiones sin consultarme? ¿Por qué te digo esto? Porque así somos. Así somos. Cuando estamos en aprieto buscamos a Dios. Pero cuando estamos bien, voy a hacer la mía, me quedo en casa, me lo merezco. Pero te olvidás y me olvido de que Dios nos dio todo. Y que somos administradores de cosas que Él nos ha dado. Si tienes un vehículo, te lo dio Dios. Administras. ¿Tienes recursos? Los administras. Pregúntale a Dios cómo administrarlo. Jesús vino a que tengas vida y para que vivas una vida que trascienda tu muerte y la mía. ¿Lo sabías? Tu vida no tiene un final. La caparazón de afuera se muere, va al cementerio, pero tus hechos siguen hablando, sean buenos o sean malos. Por eso nuestra vida trasciende nuestra muerte, porque nuestros hechos siguen hablando. Pueden decir de vos qué buena persona que era, o pueden decir qué sinvergüenza que era. Y los vecinos se acuerdan. Somos un linaje escogido y real, los hijos y las hijas de Dios. Dios nos da la potestad de ser llamados hijos e hijas. Y es un derecho que no todos tienen. Solo lo tienen aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Por eso para mí, lo más importante en una charla que con personas que no conozco es llevarlos a los pies de Cristo. Como hicimos con los chicos hoy. Yo no los conocía, los vi los otros días, pero la primera charla que tuvimos, ellos recibieron al Señor. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Lo demás es añadidura. Dios te puso en un lugar correcto, llamada iglesia. No es perfecta, pero es el mejor lugar. Para que seamos los que llevemos el mensaje de salvación a otros. Tú eres importante dentro de la iglesia. A lo mejor solo vienes los domingos, pero sabes, perteneces al cuerpo de Cristo, tienes una misión. Tu vida está ungida por Dios para llevar libertad a los cautivos, sanar los enfermos, echar fuera a los demonios. Y si no estoy disfrutando la vida cristiana no es para sufrir. Hay un concepto, ahora no tanto, gracias a Dios, que venía de la Iglesia Católica de hace mucho tiempo, que entre más pobre eras, mejor. No es así. Dios es un Dios que prospera económicamente y en todas las áreas. Entonces, si no estoy disfrutando la vida cristiana, algo está pasando. Si es pesado llamarte hija o hijo de Dios, o venir a la iglesia, o congregarte, o venir a los grupos de crecimiento, o al grupo de oración de los jueves, algo está pasando porque no estás disfrutando la vida. Está siendo una carga. Y si es una carga, hay un problema. Salmo 37, 4 y 5, búscalo. Este es un salmo que yo lo tengo presente hace mucho tiempo. Un día Dios me pegó un cachetazo con este salmo. Yo me quejaba hace mucho tiempo cómo mi vecino de al lado prosperaba y yo laburaba como un caballito y no me rendía para nada.
Después en tu casa lee todo el Salmo 37 y vas a entender por qué me pegó una piña el Señor, que ese día cambió mi manera de pensar. El versículo 4 y 5. Deleítate en el Señor. ¿Qué dice? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te va a ayudar. Mira qué simple que es, pero qué difícil. Deleitarse. Deleitarse en el Señor es disfrutar todo lo que Dios pone en tu mano. ¿Te estás comiendo un helado? Eso de chocolate rico. Disfrútalo, porque Dios lo puso en tu mano. Te dio recursos para que los compres. Te dio una tele en tu casa, disfrútala. Te dio un vehículo, disfrútalo. Pero no te olvides que eso es añadidura, no es lo primero. No es lo primero. Deleitarse en el Señor es disfrutar todo lo que Dios pone en tu mano. Y a veces el disfrute es difícil cuando no hay, cuando no tengo. Pero sabes, no tiene que ver tanto con lo que tienes o con si tienes o no. Deleítate en Él, porque Él será tu proveedor. Siempre. Entregar tus preocupaciones y descansar en Él. Qué difícil que es. Claro que muchas veces no es fácil entregar las preocupaciones y olvidarme. No es fácil, pero se aprende. Se aprende a descansar en los brazos del Padre y dejar que Él haga. Cuando yo le ayudo a Dios, seguro que me va a ir mal. ¿Sabe por qué? Porque este texto lo decía recién. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te va a ayudar. No dice que tú te esfuerces en hacer las cosas que Dios se va... No, acá primero está Dios. Deleitarnos en Dios y Él te va a dar las fuerzas que necesitas. En tiempos difíciles es complicado deleitarse en el Señor, pero ¿sabes qué? Se puede. Se puede. Difícil, sí, pero se puede. Unite a alguien. Busca un compañero de oración, busca una compañera de oración que te ayude en ese momento difícil. Pero ¿sabes qué? Deleítate en el Señor. Impedimentos que no permiten que nos deleitemos en Dios. Presta atención, porque a lo mejor estás cargando con alguno. ¿Preocupaciones? ¿Estás cargando con preocupaciones? La deuda que no puedo pagar, la tarjeta que está hasta arriba y no la... Preocupaciones. Las preocupaciones son las que no te dejan dormir en las noches, pensando. Impedimentos que no nos permiten deleitarnos en el Señor. Cuando guardo rencor, bronca, odios, no te dejan dormir. Enojos. No te podés deleitar en el Señor cuando estás guardando las angustias que pueden ser justificadas porque te pasó algo. Estás cargando con tristeza, con soledad, heridas que no están sanadas, como decía hoy, de palabras que te dijeron y esas calaron tan hondo en tu corazón que terminaron siendo como una puñalada y hoy te duele todavía. Lamentablemente, hay mujeres que han sido golpeadas por cobardes varones y lo guardan en su corazón y no se lo contaron a nadie, pero ahí adentro hay una herida.
Vas al psicólogo o donde vayas, no la va a poder curar. Solo Jesús llega al corazón y a las profundidades de nuestro ser. Todo eso y mucho más, porque hay muchas más cosas, no nos permiten deleitarnos en el Señor, porque estoy tan pendiente de mis preocupaciones, de mis enojos, de mis odios, de mi bronca, que no lo voy a perdonar porque me hizo tal o cual cosa. Y no eres feliz. No puedes ser feliz cargando con rencores, con odios. Y eso pasa a ser un peso en tu mundo interior, que no te permite que el gozo del Señor sea tu fuerza. Jesús, sabiendo que nosotros íbamos a vivir esto, porque seguramente en su tiempo también pasaba, nos deja una invitación. ¿Qué es la invitación que Dios trae a tu vida y a mi vida hoy? La invitación está en Mateo 11, 28. Escúchala. Jesús está invitando. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Mira lo que te invita el Señor. Jesús dice: vengan a mí todos los que llevan cargas pesadas, están cansados de llevar esas cargas, y Él promete darte descanso. ¡Qué tremendo! Jesús es nuestro refugio. Tiene que serlo. Él se compromete a llevar todas tus cargas, todos tus dolores. Es más, pagó en la cruz por eso. Derramó su sangre por eso. Permitile a Él que lleve tus cargas. Solo así podrás disfrutar de una vida plena de gozo. Yo tengo 66 años. Muchos de mis años los desperdicié. Muchos años llevé cargas, aún conociendo a Dios. Muchos años con mi esposa cargamos con un montón de cosas. No podíamos ser felices. Varias veces estuvimos a punto de divorciarnos. ¿Sabes cuando se descubre que podés descansar en el Señor y llevar las preocupaciones a Él? Todo se alinea, todo se corrige, todo puede cambiar, todo es transformado, porque ya no eres tú, sino que es Él. Así pasó con nosotros. Yo te cuento mi historia porque es la que más conozco junto a mi amada esposa. Jesús está aquí. Lo dijimos desde el principio. Y Jesús vino con un propósito: que el ser humano vuelva a ser feliz. Dios plantó a Adán y Eva ya en Génesis, les dio todo el huerto. Vayan, disfrútenlo, pero no coman de aquel árbol. ¿Qué hizo el ser humano? Allá fue a comer del árbol que Dios les dijo que no. ¿Y sabes qué? Perdió la libertad, perdió el gozo, perdió un montón de cosas. Se empezó a enfermar, se empezó a venir las preocupaciones, empezaron un montón de cosas que durante muchos años el ser humano cargó. Pero vino el nuevo Adán, Jesús, que en un madero pagó para que pueda ser sano, libre, y que Él lleve tus cargas. Él puede sanar el cuerpo, puede sanar el alma. Solo créele y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón, eso que anhelas. A veces anhelamos, y está perfecto, anhelar un terreno, una casa, un vehículo, ser felices, tener cosas, está perfecto.
Pero busca primero al Señor y Él te va a añadir. Cierra tus ojos un instante, por favor.